Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que, a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo, que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hemos venido meditando sobre el tema de la oración. Y yo quisiera que en este día diéramos por finalizado el tema, pero advirtiendo que en otro momento retomaremos para profundizar más en la oración, ya que es una de las cosas más importantes, por no decir la más importante en nuestra vida de religión, ya que la oración es el medio como nos comunicamos con Dios. La oración es todo. La Eucaristía es oración. El Santo Rosario es oración. La oración mental, todo es oración. Es nuestra forma de comunicarnos con Dios, la forma de tener religión. Por eso digo que es lo más importante y que, aunque ahora les propongo que dejemos por un momento el tema, en otra ocasión, pues podemos replantearnos para profundizar más en ella. Entonces terminemos el tema de la oración con unos numerales del Catecismo Católico, el compendio, sobre todo, del Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 568 del compendio se nos dice: la tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón. Entonces dice que en estos 2000 años de historia del cristianismo, de la Iglesia, y enseñados por Jesucristo nuestro Salvador, la Iglesia, nosotros los cristianos, hemos conservado tres modos de hacer oración. La oración vocal, la misma palabra lo dice, es la oración que se hace con la boca, repitiendo frases o diciendo frases que nos salen del corazón, de la mente. La oración vocal. La meditación, el discurrir de la mente en un tema espiritual, en la palabra de Dios sobre todo. Y la contemplación es la oración de simplicidad, es la mirada que se pone en Dios y se queda allí simplemente contemplándolo, gozándolo. Pero mejor les leo los numerales que explican particularmente cada una de estas formas de oración. La oración vocal
Dice el numeral 569. Asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. O sea, el cuerpo participa de la oración que hay en el corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. O sea, fue Jesucristo el que nos enseñó a hacer oración vocal, cuando enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es una forma, que dice el catecismo, que siempre estará porque no podemos prescindir de ella. Claro, en cualquier religión, en cualquier iglesia cristiana, todos oramos vocalmente, todos alabamos al Señor con la boca, todos, sea espontáneamente, o sea porque, como el Señor que nos enseñó el Padre Nuestro, porque recordamos una oración o porque la leemos y la repetimos. De cualquier modo, es oración vocal. El Santo Rosario, por ejemplo, es una oración vocal. El repetir, pues cuando el Señor dice que cuando vayamos a orar, digamos el Padre Nuestro, ¿qué nos está diciendo? De que cuando vayamos a orar, yo no voy a orar solo una vez en la vida, yo oraré muchas veces. Y dice el Señor que cuando yo ore, diga el Padre Nuestro. Por eso en la Iglesia Católica, siempre, siempre, en todo momento de oración, o se comienza o se termina con el Padre Nuestro, porque así lo enseñó Jesucristo nuestro Salvador. En la misma Biblia se nos habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo los ángeles en el cielo, en el trono de Dios, están allí alabándolo y repitiendo, dice repitiendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. O sea que si los ángeles ante el trono de Dios repiten palabras, repiten frases, también nosotros lo podemos hacer. La Biblia, si la Biblia lo presenta, es porque lo podemos hacer. Y por eso nosotros repetimos oraciones como oraciones escritas, bíblicas, oraciones escritas por un autor X, un santo, no sé. Nosotros podemos repetir. La cuestión es la oración vocal como Jesús nos la enseñó. 2. En el 570 dice el compendio, la meditación. La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar
hacia la unión de amor con el Señor. La meditación. Ayer les enseñaba yo a hacer meditación, tomar un texto que sea corto, ojalá de la palabra de Dios, de la Biblia, de la palabra de los santos. Tomar un texto corto, que yo mismo lo haya escogido antes, que ya yo sepa que lo entiendo, que me va a servir para hacer oración. Yo les aconsejaba, como con la palabra de Dios, con la Biblia, comenzar con el Evangelio de San Lucas. Podría ser después el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Juan. Después las cartas de San Pablo. Así como para ir comenzando en libros de santos, escritos de santos, y no solo de santos, también revelaciones privadas. Yo les aconsejo en primerísimo lugar el libro de Cielo de Luisa Picarreta, en la Divina Voluntad, y qué decir de el diario de Santa María Faustina, el diario de la Divina Misericordia, libros como los de San Francisco de Sales, La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Santa Teresita del Niño Jesús, etcétera. No digo todos porque hay algunos que tal vez son más profundos, más pesados y necesitan pues que antes preparemos para iniciarnos con ellos. Con esto que les digo, pienso que ya ustedes pueden iniciar en la meditación, buscar un texto anticipadamente y en el Espíritu Santo, bajo su inspiración, leer despacio ese texto, vocalmente despacio, e ir interiorizando, buscando si hay una palabra, una frase que más me llama la atención para quedarme allí, no importa, con la imaginación. Entonces, entrar en lo que ese texto me está diciendo, con la inteligencia, con las emociones, con el deseo, con los sentimientos. La oración no puede convertirse nunca en un sentimentalismo, Dios guarde. Eso nos lleva al fanatismo y eso no es lo que estoy enseñando. Pero sí, somos seres humanos y somos sentimiento. Y el sentimiento también está llamado a participar en la oración. Todo para profundizar nuestra fe. No es para quedarnos en lo superficial, sino para profundizar nuestra fe, para convertir nuestro corazón, convertirnos, ir cambiando las cosas malas por cosas buenas, actitudes, acciones, sentimientos, pensamientos, irnos convirtiendo, ir cambiando, aceptando el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Profundizar para fortalecer la voluntad de seguir a Jesucristo radicalmente. Ven, y entrar en esa íntima comunión de amor con el Señor, en ese coloquio, esa relación de enamorados,
ese coloquio de amor con el Señor. Esa es la meditación, ¿ven? Y la meditación nos llevaría al otro paso, al otro estado, que sería la contemplación. En el 571 nos dice el compendio del catecismo: la oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y en el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús, dice el compendio del Catecismo, la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración de contemplación, contemplar, poner los ojos en Él y dejar los ojos allí. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Poner los ojos en Él. Clavar los ojos en el crucificado. Recordemos que no podemos gloriarnos en otro que no sea Cristo y Cristo crucificado, como enseña San Pablo en la palabra de Dios. Poner los ojos en el crucificado. Cuánto bien nos hace una imagen, una foto, un crucifijo, un cuadro de un Cristo muy llagado, como decía Santa Teresa, Cristo dolido, un Cristo ensangrentado. ¿Para qué? Para que esa imagen me transporte a mi Cristo vivo, a ese Cristo que sufre cuando yo sufro, que se goza cuando yo gozo. Poner los ojos en el crucificado. Y como decía Santa Teresa, de ese momento de contemplación, poniendo los ojos en el crucificado, todo se nos hará nada. Todo se nos hará nada. Verlo a Él, contemplarlo a Él, sufriente, agonizante o ya muerto, como usted quiera, nos hace sentir consuelo, alivio en nuestros sufrimientos, porque nos recuerda que ya Él sufrió lo que yo estoy sufriendo. Por lo tanto, no debo desesperar, solamente confiar en Él. Poner los ojos en el crucificado para recordar que Él no se quedó allí muerto, sino que resucitó y está vivo y vive glorioso, triunfante. Y nos ha dicho: no tengáis miedo porque yo vencí al mundo. En su victoria nos sostenemos. Ahí alcanzamos la paz y la alegría que Él nos transmite. Pero esa oración contemplativa que se realiza poniendo la mirada, la mente, el corazón en Jesucristo nuestro Señor, en su humanidad sacratísima, debe hacerse a menudo, muchas veces, y cada día
por un tiempo más prolongado, llegar a descansar en Él, llegar a sentir alivio de mis penas, llegar a sentir cómo mis nervios se distensan, cómo yo alcanzo paz, alegría. La oración tiene que llevarnos a todo esto hasta que la oración nos lleve a unir toda nuestra naturaleza humana a la naturaleza divina en un solo abrazo, como tantas veces he dicho. Mi voluntad humana que se abraza a la voluntad divina. Ese es el final feliz de toda oración. Comenzar a vivir en divina voluntad. Hermanitos, hermanitas, perdónenme, vuelvo a repetirles, porque yo sé del cansancio de muchos de ustedes. Yo sé del agobio, yo sé de la tensión en la que usted vive. Yo sé de los miedos que usted pasa, que usted vive, de las preocupaciones de todo tipo, por una enfermedad, por un problema matrimonial, por un problema con un hijo, con una hija, por un problema económico, porque no tiene trabajo. Yo sé todo lo que ustedes viven. Créanme que yo lo sé. Y yo también me angustio por todo eso. Pero escúchenme, comencemos a solucionar nuestra vida y comencemos a hacerlo a través de una relación personal con el Señor. El Señor es el único que puede transformarnos y que puede transformar nuestra vida. Él es el único, Él tiene el control de todo en sus manos. Si usted está enfermo, el Señor es la salud. Si usted está sumido en un vicio, el Señor es el único y gran libertador, capaz de romper todo eslabón, toda cadena de vicio, todo. Si usted tiene problemas, el Señor es la sabiduría que lo puede ayudar, guiar para encontrar esa solución de los problemas. Todo lo que usted tenga, si usted se siente solo, el Señor es compañía. Si usted se siente triste, el Señor es alegría. Créamelo. Pero el Señor no es un mago, no es un ser que tiene una varita mágica, tampoco es un mercader que podemos comprar lo que le pidamos. El Señor es un padre, un papá. Y el Señor quiere con nosotros una relación paternal, una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Por eso es necesario que entendamos que el tiempo más importante en un día es el tiempo que destinamos a gastar en oración, estando con Él. Seamos fuertes para perseverar. Hagamos oración, saquemos ese rato. Yo les aseguro que si usted persevera un mes, 2 meses, usted entonces sentirá el cambio. No por lo que usted hace, sino por lo que usted dejará que Dios haga en usted. Hemos hablado de los 3 tipos de oración: la oración vocal,
la oración de meditación y la oración contemplativa. Y si ustedes notan, estas tres formas de oración están contenidas en el esquema que yo les he dado, que no es mío, por supuesto, sino que lo que yo he leído, lo que yo he aprendido en Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, y vuelvo a repetir, de una forma muy superficial. Ella es profundísima en este tema. Entonces, así, en una forma tan simple, pero en el esquema que yo les he dado, ahí está contenida la oración vocal. Ahí está contenida la meditación. Y ahí está contenida la contemplación. Repasen estos audios que yo les he hecho con tanto amor y anoten y comencemos a hacer oración. Termino diciendo cómo comencé. Si usted no hace oración, si usted no me hace caso, no porque yo lo diga, sino porque Dios quiere que hagamos oración. Si usted no hace una oración que verdaderamente le traiga paz a su alma, sosiego, mansedumbre, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo hacen para vivir una vida tan difícil sin Dios, sin oración? ¿Cómo hacen para no enloquecerse? ¿Cómo hacen para no matarse? ¿Cómo hacen para no vivir una vida agria, obstinada? ¿Cómo hacen? El único remedio es Dios. Comencemos por hacer oración. Esta oración no suprime, por supuesto, no suprime ni la Santa Misa, que es la oración por excelencia, la fuente de toda la vida cristiana, la fuente de toda la vida espiritual y de todo tipo de oración. Nunca. Esta oración que yo les enseño tampoco exime el hecho de que hagamos el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia o cualquier otra devoción que usted tenga. Pero esta oración es necesaria, es la oración mental, como se llama, indispensable. A la par del rosario, a la par de la coronilla y sobre todo a la par de la Santa Misa, es indispensable. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que en un tiempo ustedes me puedan decir, Padre, estoy sacando provecho, siento el fruto en mi espíritu, en mi alma, y yo daré gracias a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma. Muchas gracias por escucharme, por su paciencia. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana.